donde Sócrates ya define la ética como el bien y el mal. El bien y el mal y como parte de cómo se puede vivir a través del bien y el mal, ser feliz o ser infeliz. Y también Platón lo divide en tres partes, ¿no? Dice Platón, ¿sabes qué? Se divide en el alma, en el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces también él llega a la conclusión de que si nosotros sabemos aplicar todos los conceptos y los valores que intervienen en la ética, pues también dice él que podemos alcanzar la felicidad. Asimismo, Aristóteles nos dice que es la búsqueda de la felicidad, pero no esa felicidad que intentamos buscar ciertos días cuando vamos a ver un partido de fútbol o cuando vamos a la disco o cuando vamos a una fiesta, que tenemos en esos momentos mucho placer y sentimos que somos felices. Esa felicidad es momentánea. Entonces, igual dice Aristóteles, pues tampoco es la riqueza, ¿no? Porque la felicidad de la riqueza a lo mejor está en que un día me gano la lotería y ese día soy muy feliz, pero esa felicidad no es permanente porque al siguiente día a lo mejor pierdo todo ese dinero. Entonces, o simplemente porque me compré el auto del año y el día en que adquirí el auto, pues ese día voy a ser la más feliz del mundo, pero pues eso va a pasar, ¿no? 2, 3 días después, pues ya vuelvo a caer en la infelicidad. Entonces, ellos a través de todo lo que escriben, platican, pues comentan que finalmente para alcanzar la felicidad, pues es lograr con esfuerzos obtener valores y aplicarlos. Lo mismo nos dice Fernando Savater, que es uno de los filósofos actuales y modernos, cuando Fernando Savater le escribe a su hijo el libro que se llama La ética para Amador, en donde Fernando Savater dice, ¿sabes qué? Le habla a su hijo, ¿no? Haciendo énfasis cuando Aristóteles le habla a su hijo a través del libro de ética a Nicomaco, ¿no? Cuando él escribe también la ética a Nicomaco, le dice cómo se puede ser feliz. Lo mismo hace Fernando Savater, dice, ¿sabes qué? Tú tienes que elegir qué es lo que te beneficia o si te va a hacer un daño o vas a causar un mal, tienes que saber distinguirlos. Si tú reúnes todos los conceptos de ética y fuiste creado, fuiste educado, absorbiste desde el hogar una serie de valores, tú entenderás y vas a saber en qué momento estás eligiendo el bien y el mal. Entonces, nos narra una serie de conceptos y de vivencias en donde le explica a su hijo cómo alcanzar, pues, igual la felicidad a través del bien. Entonces podemos ir recorriendo a través de la historia y a través de la filosofía una serie de conceptos de ética que es lo que nos debe de quedar claro, que finalmente la ética encierra una serie de valores, pues como es el amor, como es la solidaridad, como es la honestidad, la integridad, el respeto, y muchos otros valores universales que manejamos que si no aplicamos estos valores universales, pues sin darnos cuenta eh, podemos ir agrediendo o podemos ir haciendo cosas por encima de la gente. Entonces, si no tenemos claro estos valores, si no los aplicamos en la vida diaria, pues fácilmente podemos caer en ese mal que habla Fernando Savater o que hablan los filósofos y finalmente podemos perjudicar a nuestros semejantes. Mientras no haya un daño a nuestros semejantes y nosotros queremos alcanzar la felicidad y si la felicidad la alcanzamos en el momento en que nos damos cuenta de que vivimos
o estamos contentos de acuerdo a lo que tenemos, y si queremos tener más, pues debe de ser en base a una honestidad y a una integridad sin hacerle daño a nadie, ¿no? Sin perjudicar a nadie. Entonces, estos filósofos hacen gran énfasis en donde mientras uno haga el bien, pues va a dormir bien, ¿no? Vas a dormir placenteramente, no vas a tener ese remordimiento de conciencia en las noches, en las mañanas o durante el día, o que dice Platón, ¿sabes qué? Pues está el alma, ¿no? Y si el alma no está tranquila y anda perdida, pues también es parte de eso, es parte de lo que nos inquieta. Entonces, todos esos conceptos son los que tenemos, bueno, tenemos que primero tenerlos presente, o antes de tenerlos presente aplicarlos, y donde empieza esos valores o esa ética la más fuerte, o la columna del desarrollo humano, pues está en los niños. Si nosotros en el hogar transmitimos, enseñamos, pero nuestras acciones son todo lo contrario, nuestros hijos pues van a aprender esas acciones que ellos ven. O sea, por más que yo les diga, ¿sabes qué? No digas mentiras, ¿sabes qué? No te quedes con el cambio, esfuérzate, pero si mis hijos no ven que yo lo hago, pues ellos no lo van a hacer, ¿no? Si ellos ven que logro las cosas fácilmente, ellos van a tener esa idea de que las cosas se logran sin esfuerzo, con esa facilidad. Entonces, normalmente pasa mucho, ¿no? Le decimos a los niños, ¿sabes qué? No digas mentiras, y a los pocos minutos nos hablan por teléfono o nos hablan para cobrar. Le decimos, pues dile que no estoy, ¿no? Entonces, simplemente ya no les estamos inculcando con dichos, sino ya con acciones. Entonces, estamos pasando a esta etapa del hogar, que normalmente los psicólogos dicen, ¿sabes qué? De 0 a 7 años es cuando se te pueden inculcar valores. Se te puede inculcar lo que es amor, lo que es la tolerancia, el respeto, el esfuerzo, la disciplina. Entonces, aquí una serie de valores que se tienen que ir absorbiendo, como dirían vulgarmente, ¿no? Esos valores se maman, no se enseñan, entonces se maman a través del hogar. Y así, así es como comienza el desarrollo de un ser humano, de un ciudadano, de un país, de un pueblo, de una ciudad. Así es como definimos el concepto de ética. Entonces, hasta esta parte me gustaría preguntar si queda claro qué podemos entender por ética, y cómo podemos ir aplicando esa palabra en nuestra vida como seres humanos. ¿En cuántas partes dividimos nuestro material? Lo dividimos en 4 partes, y ya posteriormente ya pasaremos a ver en sí el código de ética, y veremos en cuántas partes se divide. Bueno, primeramente vamos a ver conceptos básicos del código de ética profesional emitido por el IMCP. También vamos a ver como un segundo punto la importancia de la implementación de la política y procedimientos para promover una cultura en la que la ética y la calidad sean piezas fundamentales para la realización de nuestros trabajos. Tenemos que también hablar de tecnología, tenemos que hablar de la era moderna. Entonces eso lo veremos en la tercera parte, y como última parte, pues cuáles pueden ser los puntos para que un contador tenga éxito, ¿no? Los puntos importantes y esenciales. Continuamos, por favor. Bueno, entonces en los conceptos básicos, como decíamos, la ética no nada más interviene en la contaduría,
también rige la vida de todos los profesionistas que hay. Tenemos la ética del médico, la ética del abogado y de todas las profesiones, ¿no? Sin embargo, nuestra carrera es una de las que más se ha distinguido y que implementa este código de ética y observa los lineamientos establecidos y asimismo sanciona, al igual que los médicos. Los médicos tienen un código de ética muy estricto que tienen que aplicar pues de igual forma a la hora de desempeñar su trabajo. Dice que el código de ética para con los contadores públicos pues va a ser algo muy distintivo, algo en donde nos conocen por eso, ¿no? Sin embargo, creo que debemos de aclarar y separar que sí, dentro de la carrera profesional nos enseñan qué es ética y qué es ética para contadores y vemos el código de ética. Sin embargo, terminamos la carrera profesional y dejamos de aplicar esa ética que nos corresponde. Hasta que somos colegiados es cuando pues nos dicen o nos obligan o nos inculcan que se dé este tipo de pláticas para seguir aplicando esos lineamientos. Por eso es que es importante quizás para mucha gente el ser colegiado, pues es un gasto, les representa estar pagando, les representa cumplir con una serie de obligaciones. Sin embargo, creo que es más que gasto, es más una inversión. Entonces, mientras estemos colegiados, lo vamos a tener presente y no nada más en un momento de nuestra profesión, sino que esto es de manera continua en cada uno de nuestros trabajos. Bueno, entonces lo vamos a dividir de acuerdo a lo que nos comenta en sí el código de ética. Antes de pasar a la parte del código de ética, también tenemos que comentar que nuestro código de ética nos habla de una serie de cómo se debe de ir aplicando, pero dentro de un ámbito general, que es en el sector público. Ahí nos dice que tenemos que aplicar un código de conductas y un código de ética. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? El código de ética pues nos habla de una serie de valores o es el que establece los valores y nos dice cómo aplicar los valores, y el código de conductas pues de alguna manera nos dice que si caemos o violamos esos valores, pues tiene ciertas consecuencias o tiene ciertas sanciones. Así es como lo divide actualmente el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para todos los privados o todas las empresas o ciudadanos que quieren trabajar con el sector gubernamental, que quieren prestar un servicio, que quieren vender. Entonces también ahí, pues muy semejante o muy similar a lo que nosotros manejamos los contadores, ¿no? Bueno, por ahí creo que alguien tiene abierto su micrófono. Por favor, si nos ayudan a apagarlo. Bueno, entonces, aquí en la práctica, en el código de ética nos dice, vamos a dividirlo en 5 partes. Ustedes imagínense la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta nos dice, ¿sabes qué? Tu ley se divide en 7 o 8 partes o en 12, pero siempre va a empezar, o todas las leyes empiezan con un título que se llama Disposiciones Generales, en donde llegamos a conocer todo de manera general, los conceptos básicos de toda la ley. Asimismo, es el código de ética. Nos va a marcar primero la parte de conceptos generales. Entonces, esa es la primera parte del código de ética. La segunda parte nos dice que es la práctica independiente. En la práctica independiente, en el sectores públicos y privados. Esa es la segunda parte, en donde nos va a dividir cómo debemos de actuar ante el sector privado y cómo debemos de actuar ante el sector público.
Y posteriormente viene la práctica independiente para los que tenemos despachos de forma independiente, cuál debe de ser nuestro actuar, tanto en las auditorías y revisiones como en los trabajos de atestiguamiento. Entonces ahí también nos meten en otra dinámica o entramos a otra dinámica en donde debemos de observar y ser más estrictos todavía porque lo que vendemos es un servicio y ese servicio lo tenemos que vender con calidad y sobre todo si se trata de auditorías o si se trata de hacer trabajos de atestiguamiento. En este caso, el código de ética es muy estricto en ese sentido. Y también tenemos cuando muchos de nosotros como contadores nos desempeñamos como docentes, como maestros, cuál debe de ser nuestra actitud ante ese trabajo. Y ya la parte final, pues son las sanciones, ¿no? Entonces, de ahí tenemos el servir al interés público, dice, de manera general, ¿qué hacemos cuando prestamos nuestro servicio? ¿A quiénes le prestamos nuestro servicio? ¿A quién le beneficia esos servicios y cómo deben de ser esos servicios, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de manera general. Nos dice, bueno, ¿a quién le interesan nuestros servicios? Pues pueden ser los inversionistas, los accionistas, empleados, clientes, proveedores, bancos, instituciones, gobierno. Entonces, pues, en fin, tenemos a mucha gente afortunadamente en nuestra carrera. Eso es lo bonito de nuestra carrera, que es un abanico y nos permite, pues, diversificar estos servicios y prestarlos de distintas formas. Entonces, pues son algunos de los a quienes les interesa nuestro servicio. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado dentro del sector privado con muchas empresas? Que muchas veces somos quizás un tercero perjudicado o quizás nosotros terminamos teniendo la culpa como contadores. Entonces, hemos escuchado noticias internacionales en donde por la actitud o por la forma de actuar de un despacho o de un profesional como es el contador público, pues se involucra en este tipo de eventos de corrupción, ¿no? De estas acciones que finalmente terminan en corrupción. Tenemos entre ellos, aquí nos menciona algunos ejemplos, en México, como es Comercial Mexicana, aquí Mattel, bueno, iremos viendo uno por uno. En Soriana, cuando fue la fusión de Soriana y Comercial Mexicana, pues ahí se especuló que hubo muchos beneficios en donde hubo con ciertos riesgos, ¿no? Y entonces, pues, no sé, aquí, pues, según ellos armaron una estrategia comercial que finalmente terminó en una alianza y escisión y nunca se supo exactamente cómo fueron esas ventas. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo de Mattel, que cuando aquí hace los juguetes, elabora los juguetes y los hace de la pintura que tiene, a ver, vamos a poner Mattel, la pintura que tiene, pues resulta que trae mucho contenido de plomo y le empieza a afectar a los clientes. Ahí qué tan ético es generar dinero y estar dañando a terceras personas, que es lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor los accionistas de Mattel pues pueden ser muy felices por ganar mucho dinero, pero posteriormente, pero pues, sin embargo pueden, pues puede resultar gente o niños con cáncer y hasta dónde hablamos de esa felicidad, ¿no? ¿Y en qué interviene el contador público para tapar todas esas acciones, no? Pues principalmente primero, pues el que elabora los estados financieros y
y más que todo el auditor que firma esos estados financieros, que no observa esos hechos que suceden y que finalmente puede ser algo antiético el no hablar o el no decir, saben que esto está pasando, ¿no? De acuerdo a lo observado o lo revisado, hay reportes o noticias y que se deben de investigar y que pues no están garantizados y que finalmente pues no se pueden firmar así como tal, ¿no?